Cada persona, lo admita o no, carga con un peso invisible. No es de hierro ni de piedra, pero es más pesado que ambos. Es el peso de las excusas, el peso del arrepentimiento, el peso del potencial no realizado que oprime el espíritu, embotando lentamente la chispa de lo que una vez pareció ilimitado. Se siente en las primeras horas de la mañana, antes de que el mundo despierte, cuando el pecho se oprime bajo el peso de todo lo que podrías haber sido, de todas las promesas que te hiciste y que rompiste en silencio. La mayoría lleva esta carga en silencio. Se despiertan, se mueven, funcionan, pero nunca viven de verdad. Sobreviven bajo ese peso, adaptándose a su presión como si fuera permanente, inevitable, parte de su ser. Y sin embargo, en lo más profundo, un susurro insiste en que no debería ser así. El susurro es débil, casi ahogado por el ruido de la comodidad y la distracción, pero está ahí. El mismo susurro que una vez habitó en David Goggins, mucho antes de que se convirtiera en el símbolo de la resistencia humana y el dominio mental que el mundo llegaría a conocer. Ese susurro plantea una pregunta inquietante. ¿Y si pudiera ser más? La historia de Can't Hurt Me no comienza con una victoria, sino con la asfixia. No con un campeón, sino con un hombre ahogándose en la mediocridad, el miedo y el autodesprecio. La infancia de Goggins estuvo marcada por el caos. Un padre abusivo, pobreza, racismo, dificultades de aprendizaje y obesidad que lo dejaron destrozado por dentro y por fuera. Sin embargo, lo que hace que su historia resuene no es la magnitud de su sufrimiento, sino su familiaridad. Porque, si bien los detalles difieren, el dolor es universal. Cada uno de nosotros, a nuestra manera, se ha visto atrapado por los límites de nuestra comodidad, engañado por la ilusión de que las dificultades de la vida son lo que nos frena. Pero Goggins descubrió algo radical. El verdadero enemigo no es el mundo exterior, sino el interior. Es la voz que dice, esto es suficiente, cuando en el fondo sabes que no lo es. La mente, aprendió, es a la vez la prisión y la llave. Imagina estar frente a ese espejo, viendo un cuerpo que ya no reconoces, una vida muy distinta a la que soñabas. Piensas en cada atajo tomado, en cada meta abandonada, en cada momento en que permitiste que el miedo o el cansancio dictaran tus decisiones. La mayoría aparta la mirada, pero Goggins no. Contempló ese reflejo hasta que le quemó. Y en esa quemadura llegó la comprensión de que el dolor puede destruir o transformar. Aquí es donde cambia el peso, de algo que te aplasta a algo que te forja. El espíritu humano, descubrió, es maleable como el acero. Se dobla bajo el calor y la presión, pero si estás dispuesto a soportar el fuego, se endurece hasta convertirse en algo irrompible. Esta es la premisa que subyace en cada página de No puedes lastimarme, que el camino hacia la libertad pase directamente por el sufrimiento, que la única manera de encontrar la paz es afrontar la tormenta. El peso que cargamos no debe ignorarse, sino utilizado. Cada inseguridad, cada momento de debilidad, cada duda se convierte en materia prima para el crecimiento cuando se enfrenta con honestidad y esfuerzo constante. Sin embargo, esta verdad resulta incómoda, casi insoportable para el mundo moderno, un mundo que promete facilidad, comodidad y validación constante. El mensaje de Goggins atraviesa esa ilusión como una cuchilla. La comodidad es enemiga del progreso. El dolor es la señal de que estás vivo, expandiéndote, evolucionando. La lucha no es algo de lo que huir, sino algo que abrazar. Porque bajo la superficie de cada adversidad yace la semilla de la grandeza, enterrada bajo capas de resistencia. Escuchar a Goggins es experimentar un despertar interior, la comprensión de que el dolor, cuando se elige con un propósito, es el acto máximo de empoderamiento. El hombre común que una vez fumigó contra las cucarachas y se escondió de la vida, se convirtió en uno de los seres humanos más disciplinados, resilientes y mentalmente fuertes que existen, no por talento, sino por una búsqueda implacable del dominio personal. Transformó su trauma en entrenamiento, sus fracasos en combustible y su dolor en propósito. Pero la genialidad de su historia no reside en sus logros superhumanos, sino en la verdad innegable de que cualquiera puede seguir el mismo camino. Su historia desmantela el mito de la motivación y lo reemplaza con algo mucho más perdurable, la disciplina forjada a través del dolor. El peso que cargamos, enseña Goggins, es nuestra invitación a superarnos, a endurecer la mente como el cuerpo se endurece bajo presión. Cada rechazo, cada fracaso, cada miedo se convierte en una repetición en el gimnasio de la vida. Y como al levantar pesas, el crecimiento solo ocurre cuando superas tus límites. El cuerpo grita,
La mente se resiste, pero es en esos últimos insoportables momentos donde comienza la transformación. La mayoría se detiene cuando empieza el dolor. Goggins aprendió a empezar cuando empieza el dolor. El primer 40% de lo que crees que es tu límite es solo el comienzo. El cuerpo y la mente tienen mucho más que ofrecer de lo que jamás podríamos imaginar. Así, el viaje de Can't Hurt Me comienza con una paradoja. Para liberarte, primero debes aprender a sufrir. Pero seamos claros, esto no es glorificar el dolor en sí mismo, no se trata de masoquismo ni de castigo, se trata de elegir la incomodidad como medio de liberación. El mundo moderno está lleno de personas que huyen del dolor, anestesiándose con distracciones, entretenimiento o falsos logros. Goggins le da un giro radical a esa idea. Corrió hacia el dolor, lo persiguió como a una presa y lo convirtió en su maestro. A través de los kilómetros de ultramaratones, del extenuante entrenamiento de la semana infernal de los Navy SEAL, de la lucha constante por enfrentar sus propias inseguridades, descubrió una ley de vida a menudo olvidada. No se puede trascender aquello que uno se niega a afrontar. El dolor no es el enemigo, es la brújula. Señala directamente hacia las áreas de la vida que exigen tu evolución. El peso que cargamos se aligera no al quitárnoslo, sino al fortalecernos bajo él. Cada instante de disciplina, cada decisión de resistir en lugar de huir, añade una fuerza invisible al alma. Y a medida que crece la fuerza, también crece la libertad. Porque la persona más fuerte no es la que nunca siente dolor, sino la que ya no lo teme. El hombre que aprende a correr con las piernas rotas, a seguir adelante cuando todo en su interior le dice que se detenga, se vuelve intocable. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque su espíritu se vuelve más difícil de doblegar. Esta es la esencia de ser extraordinario entre lo común, una frase que Goggins adoptaría con pasión hasta convertirla en su propia identidad. Cuando eliminamos el ruido, lo que queda es simple pero profundo. La grandeza se forja a uno mismo. Nadie te la regalará. Nadie vendrá a rescatarte. La batalla es interna, la victoria invisible. El espejo, otrora símbolo de vergüenza, se convierte en el campo de batalla donde la verdad se enfrenta y se forja. Cada gota de sudor, cada noche en vela, cada susurro de no puedo que superas, se convierte en prueba de tu transformación. Y en ese proceso, el peso se transforma, ya no te aplasta, sino que te fortalece. Empiezas a comprender que la carga que temías era en realidad tu mayor bendición. Así pues, la historia no comienza con un triunfo, sino con una transformación. Empieza en la oscuridad, no en la luz. Empieza con el peso que cargamos, la resistencia invisible que da forma a cada vida humana. Y a medida que la luz cambia y la lucha se intensifica, una verdad emerge a la superficie como fuego entre la niebla. No hay atajos, ni fórmulas secretas. Solo existe la decisión de seguir adelante cuando se quiere parar, de sufrir voluntariamente, de disciplinar la mente hasta que se vuelva inquebrantable. El peso que cargamos es la prueba que revela nuestra verdadera naturaleza. Algunos se derrumban bajo su peso, unos pocos lo utilizan para elevarse, para convertirse en algo más grande, algo indestructible. Y es en este ascenso, en este desafío deliberado a la debilidad, donde encontramos la esencia de Can't Hurt Me, un recordatorio de que los únicos límites que existen son los que elegimos aceptar. Cada generación ve nacer a algunos que eligen vivir de forma diferente, trascendiendo las expectativas comunes sobre lo que significa ser humano. Y David Goggins se erige como uno de esos individuos excepcionales que redefinieron los límites del potencial humano mediante un desafío directo a la comodidad y una implacable autocrítica. La premisa de Can't Hurt Me no se centra simplemente en el éxito, sino en la identidad, en lo que sucede cuando un ser humano decide dejar de conformarse con la mediocridad. La frase «sé extraordinario entre lo común» se convirtió en algo más que el mantra de Goggins. Se transformó en el corazón de una filosofía que exige el rechazo de las excusas, la aniquilación de la comodidad y la búsqueda de la mejor versión de uno mismo a través del sufrimiento deliberado y una disciplina inquebrantable. Para comprender esta premisa, primero hay que entender que la trayectoria de Goggins no es una historia de talento natural ni de grandeza heredada, sino una historia de reconstrucción personal.
Un manual para quienes están cansados de vivir por debajo de su potencial y están dispuestos a hacer lo imposible para recuperar el control de su mente. Goggins no empezó siendo un guerrero, sino un alma herida, con sobrepeso, con bajo rendimiento, traumatizado e invisible para sí mismo. No nació para la grandeza, la construyó a partir de las ruinas de su propio dolor. El poder de su historia reside en su universalidad, la idea de que cualquier persona, sin importar su origen, puede elegir trascender las limitaciones de las circunstancias al aceptar el sufrimiento como la forma más honesta de crecimiento. La premisa se desarrolla como un desafío y una invitación a la vez. Desafía al oyente a cuestionar los cimientos mismos de la vida moderna, a reconocer cómo la sociedad premia la comodidad y castiga la incomodidad. Cómo hemos sido condicionados a buscar la facilidad en lugar del esfuerzo, y cómo ese condicionamiento silenciosamente nos roba nuestro poder. Ser excepcional entre lo común es vivir en rebeldía contra ese condicionamiento. Regirse por un código de autocontrol que rechaza la normalización de la mediocridad. No se trata de ser mejor que los demás, sino de ser mejor que ayer. Se trata de convertir el dolor en combustible, los reveses en información y el fracaso en fuego. La vida de Goggins revela que la mente, sin entrenamiento, es una tirana, pero disciplinada se convierte en un arma. Su premisa insiste en que la grandeza no reside en el éxito o la validación externa, sino en la decisión diaria de superar la resistencia interna que mantiene estancadas a la mayoría. El mundo suele medir la fuerza por las hazañas físicas, pero la definición de fuerza de Goggins es brutalmente interna. Es la capacidad de acallar la suave voz de la comodidad con la dura verdad del propósito. Es la disciplina para levantarse cuando no se quiere, para sufrir cuando se podría rendirse, para seguir adelante mucho después de que la motivación haya desaparecido. Vivir según esta premisa implica transformar por completo nuestra relación con la incomodidad. El dolor, el miedo y la fatiga dejan de ser enemigos y se convierten en aliados de confianza, señales de que estamos expandiendo los límites de nuestro potencial. En la filosofía de Goggins, cada obstáculo es un maestro, cada fracaso una prueba, y cada dificultad un entrenamiento de resistencia para el alma. Esto es lo que distingue lo extraordinario de lo común. No el talento, no la suerte, sino la voluntad de soportar lo que otros no. Cuando el cuerpo dice basta, cuando la mente clama por alivio, la persona extraordinaria profundiza más, accediendo a lo que Goggins llama la reserva de la capacidad humana, el poder oculto que solo se revela cuando superamos nuestros límites. Él enseñó la famosa regla del 40%. Cuando crees que has terminado, solo estás al 40% de tu verdadera capacidad. El 60% restante está atrapado tras el miedo, la duda y la complacencia, esperando ser liberado por el coraje y el esfuerzo incansable. Esa regla no es solo un principio atlético, sino una filosofía de vida, una declaración de que tus limitaciones son ilusiones autoimpuestas diseñadas por una mente que teme más la incomodidad que el fracaso. Lo que hace que esta premisa sea tan convincente es su brutal honestidad. Goggins nunca vende la ilusión de una transformación rápida ni de un éxito instantáneo. Su doctrina se basa en el sufrimiento sostenido y la responsabilidad personal radical. Ser excepcional entre lo común implica vivir sin excusas, enfrentarse al espejo y asumir la responsabilidad de todo lo que se ve, lo bueno, lo malo y lo imperfecto. Requiere forjar lo que él llama mentes endurecidas, una armadura mental construida a través de la repetición, el dolor y la perseverancia. Cada desafío que se supera añade una nueva capa de fortaleza, al igual que se forman callos en las manos de quienes se niegan a dejar de trabajar. Pero a diferencia de los callos físicos, estos no insensibilizan, sino que despiertan. Agudizan la conciencia, profundizan la gratitud y crean una resiliencia inquebrantable. La mente común busca elevación, la mente extraordinaria busca el compromiso. La persona común evita el dolor, la persona extraordinaria lo busca. Hay algo intrínsecamente espiritual en este enfoque, aunque Goggins rara vez usa esa palabra. Es la espiritualidad de la acción, la trascendencia que surge al confrontar los propios límites y comprender que el ser no es fijo, sino fluido, capaz de una adaptación infinita. Desde esta perspectiva, el sufrimiento se vuelve sagrado.
Cada repetición del dolor se convierte en una plegaria al potencial, cada acto de disciplina en una ofrenda a una versión superior de uno mismo que aguarda emerger. En un mundo obsesionado con la comodidad, elegir el camino más difícil se transforma en un acto de rebeldía, incluso de iluminación. Goggins demuestra que la disciplina es la forma más elevada de amor propio porque exige verdad, no confort. Es a través de la disciplina de hacer lo que se debe hacer, independientemente de los sentimientos, que una persona descubre quién es realmente. Y esta es la clave de ser extraordinario. No se trata de perfección, sino de persistencia. No de dominio, sino de devoción. No de victoria externa, sino de maestría interna. La premisa también resalta un profundo cambio psicológico. La motivación es efímera, pero la identidad es permanente. No puedes confiar en la motivación, pues se desvanece con el dolor. Pero cuando tu identidad se basa en el principio de hacer lo que otros no hacen, rendirse se vuelve imposible. No te elevas a la altura de las circunstancias, te adaptas a tu nivel de entrenamiento. El individuo excepcional entrena su mente para actuar con independencia de las emociones, para rendir bajo presión, para mantenerse firme cuando todo lo demás se derrumba. Por eso Goggins suele decir, hay que forjar un espíritu indomable. No se trata de agresión, sino de resiliencia. Se trata de crear una fuerza interna inmune a las seducciones de la comodidad y a la parálisis del miedo. Esta transformación no ocurre en grandes momentos de triunfo, sino en las horas silenciosas e invisibles en las que nadie observa. Ocurre al amanecer, durante la carrera solitaria, la ducha fría, la repetición extra, los momentos en que el hombre común se detiene y el excepcional continúa. En esencia, Can't Hurt Me no es una historia de triunfo deportivo. Es un manual para vencer la tiranía de la mente. Su premisa desmantela la mentira de que la vida debe ser cómoda. Revela la verdad de que el crecimiento exige fricción, que el significado exige lucha, y que la alegría a menudo se esconde tras el agotamiento. Ser extraordinario entre lo ordinario es comprender que la plenitud no proviene de lo que se obtiene, sino de en quién te conviertes a través del esfuerzo. Es ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una purificación. Es vivir con la constante conciencia de que la batalla nunca termina, solo evoluciona contigo. La meta es una ilusión porque la persona extraordinaria sabe que siempre hay otra cuesta que subir, otra debilidad que afrontar, otra faceta de sí misma por descubrir. Así pues, esta premisa se erige como un recordatorio atemporal de que la grandeza no es un destino, sino una forma de ser. Cada día nos presenta una elección: dejarnos llevar por la corriente de la comodidad o nadar contra ella en busca de la maestría. El camino común promete facilidad y mediocridad. El camino extraordinario exige sacrificio, pero otorga liberación. La premisa de la vida de Goggins y de este libro es que el espíritu humano fue diseñado para la lucha, que estamos destinados a luchar, a resistir, a trascender. En el momento en que aceptas esto, el peso de la vida pasa de ser una carga a un propósito. Dejas de pedir una vida más fácil y comienzas a forjar una mente más fuerte. Y en esa transformación reside la esencia de Can't Hurt Me, la comprensión de que la verdadera libertad comienza en el momento en que te niegas a ser común. La mente es el campo de batalla definitivo, la última frontera donde se decide cada victoria o derrota en la vida, mucho antes de que sea visible para el mundo. En Can't Hurt Me, David Goggins expone esta verdad con una claridad implacable, demostrando que el dominio de la mente es el único dominio verdadero que existe. Todo lo demás, riqueza, fuerza física, estatus, se desmorona sin el control del propio mundo interior. La mente humana es una paradoja, es a la vez la arquitecta de la grandeza y la ingeniera de la limitación. Sin control, busca la comodidad, evita los desafíos y construye muros invisibles que nos confinan a la mediocridad. Pero cuando se disciplina, cuando se la somete al dolor y la presión, se convierte en el arma más afilada que un ser humano puede empuñar. Goggins llama a este proceso endurecer la mente, y constituye la piedra angular de su filosofía, la idea de que la fortaleza mental debe entrenarse con la misma intensidad, repetición y resistencia que el cuerpo.
Cada dificultad afrontada voluntariamente se convierte en una repetición en ese gimnasio mental. Cada momento de incomodidad en una fricción que desarrolla la resiliencia. El proceso es simple pero brutal. Cuando sientes ganas de rendirte, cuando el dolor grita más fuerte que la razón, haces una repetición más, 1 kilómetro más, 1 hora más. Ese acto, repetido con el tiempo, reprograma el cerebro para interpretar la adversidad no como una amenaza, sino como una señal para evolucionar. Mediante esta repetición, Goggins encontró la liberación, demostrando que la fuerza nunca se da, se gana a través del sufrimiento voluntario y la negativa a ceder ante la debilidad. Una de las lecciones centrales del método de Goggins es el concepto del espejo de la responsabilidad. No es una metáfora, es literal. Cada noche se enfrentaba a sí mismo en el espejo, despojándose de toda ilusión, toda justificación, toda historia que lo hacía sentir cómodo con la mediocridad. En esos momentos, no era amable ni cruel consigo mismo, era honesto, brutalmente honesto, sin remordimientos. El espejo se convirtió en su confesionario y su centro de mando. Reflejaba no quién era, sino en quién podría convertirse si dejaba de mentirse. Anotaba ideas y objetivos, los pegaba alrededor del espejo, recordatorios de lo que debía hacer y de las excusas que debían desaparecer. Esta práctica creó un ciclo de responsabilidad radical, un compromiso con la verdad por encima de la comodidad. Porque el crecimiento, insiste Goggins, comienza donde termina la negación. La mayoría de la gente pasa la vida evitando su propio reflejo, temiendo lo que pueda revelar. Pero la persona excepcional busca esa confrontación a diario, comprendiendo que el espejo no es el enemigo, sino la puerta a la transformación. Mediante este ritual, descubrió que la disciplina no se construye en momentos de motivación, sino en momentos de honestidad. Luego llegó la regla del 40%, un marco que rompió con los límites convencionales. Cuando tu mente te dice que ya no puedes más, cuando tu cuerpo clama por descanso, solo estás al 40% de tu capacidad real. El 60% restante permanece latente, oculto tras los mecanismos de autoprotección de la mente. Esta revelación redefine el potencial humano. Sugiere que lo que la mayoría considera imposible es simplemente territorio inexplorado de su propia resistencia. La mente, en su diseño primitivo, busca seguridad y supervivencia. Miente para protegerte del malestar. Pero Goggins enseña que el camino a la grandeza requiere superar esta programación ancestral, ir más allá conscientemente de la falsa alarma del agotamiento y adentrarse en la zona desconocida donde comienza el verdadero crecimiento. Llegó a esta conclusión no a partir de la teoría, sino de la experiencia vivida. Correr ultramaratones con las piernas rotas, completar la semana infernal de los Navy SEALs 3 veces, y superar todo tipo de dolor imaginable hasta que lo imposible se convirtió en su nueva normalidad. Este principio desmantela la ilusión de los límites y la reemplaza con el desafío del descubrimiento. ¿Qué más se encuentra más allá de ese muro que has construido en tu mente? Otro pilar fundamental del método de Goggins es el concepto de conquistar almas. No se trata de competencia en el sentido tradicional, ni de dañar a otros. Se trata de usar la adversidad como combustible para trascender el entorno. Cuando la gente duda de ti, te subestima o intenta quebrarte, usa su negatividad como energía para superarte. Conquistar almas es guerra psicológica, una mentalidad donde te esfuerzas con tal tenacidad, disciplina y entrega, que agotas el espíritu de quienes desean verte fracasar. Es la máxima expresión de poder. No dominar a los demás, sino dominarte a ti mismo por completo hasta volverte intocable. Cada insulto, cada revés, cada traición, se convierte en una oportunidad para fortalecerte. Goggins aplicó este principio en la semana infernal, cuando los instructores lo llevaron al límite. En lugar de resentirse por el dolor, sonrió. Abrazó el sufrimiento con tal plenitud que desarmó a sus torturadores. Esta actitud transforma el dolor en rendimiento. Convierte el sufrimiento en una victoria silenciosa. Es el arte de convertir la adversidad en munición, de transformar los obstáculos en prueba de tu resistencia.
Sin embargo, incluso estos marcos conceptuales se basan en una verdad psicológica más profunda, que la autodisciplina es el único camino hacia la libertad. En un mundo obsesionado con las soluciones fáciles, los atajos y la comodidad, la disciplina se ha vuelto rara, incluso radical. Pero Goggins replantea la disciplina no como castigo, sino como liberación. La capacidad de actuar independientemente de las emociones, de seguir adelante a pesar del cansancio, de mantener la concentración en medio del caos. La disciplina, en su filosofía, no es un estado de ánimo, es un músculo. Cuanto más se entrena, más fuerte se vuelve. Cada acto de disciplina se convierte en poder. Optar por la opción correcta mañana en lugar de la fácil hoy genera impulso. La mente aprende a asociar la incomodidad con el progreso. Con el tiempo, la disciplina se convierte en identidad. Ya no necesitas elegir hacerlo difícil, porque simplemente es parte de ti. Este es el momento en que la transformación se vuelve permanente. El hombre común busca la comodidad y se pregunta por qué se siente débil. El hombre extraordinario busca la disciplina y encuentra una fuerza que desconocía. Pero el enfoque de Goggins también reconoce la inevitabilidad del fracaso. Ser excepcional no significa ser perfecto, sino ser implacable. La mente flaqueará, que el cuerpo se quebrará y el progreso a menudo parecerá invisible. En esos momentos, Goggins introduce otro principio: el tarro de las galletas. El tarro de las galletas es un archivo mental de victorias pasadas, momentos en los que te enfrentaste al miedo y aún así perseveraste. Cuando la vida se vuelva insoportable, recurres a ese tarro, recordándote quién eres y lo que ya has superado. Cada recuerdo es una muestra de fortaleza, un registro de tu resiliencia. Es una herramienta psicológica que transforma la duda en convicción. Cuando recuerdas las veces que pensaste que no podías y aún así lo lograste, el obstáculo presente pierde su poder. Este principio enseña que la motivación debe surgir del interior, de una profunda conciencia de tu resistencia pasada y tu potencial presente. El tarro de las galletas se convierte en un espacio sagrado en la mente, un lugar para recargar energías cuando la fuerza de voluntad se agota. Todas estas lecciones convergen en una sola verdad. La mente es infinitamente expandible, pero solo a través de la fricción. El proceso no es glamuroso, es arduo, solitario e interminable. Goggins desmantela el mito del equilibrio, abogando en cambio por un desequilibrio intencional en la búsqueda del dominio. Habrá dolor, habrá sacrificio, pero a través de esas pruebas te encontrarás con tu verdadero ser, aquel que existe más allá de la duda y el miedo. Los marcos que ofrecen no son fórmulas, sino filosofías, diseñadas para ser vividas, no memorizadas. Cada regla, desde el espejo de responsabilidad hasta la regla del 40%, es una lente a través de la cual reinterpretar el sufrimiento como una herramienta en lugar de un castigo. El resultado es una fortaleza mental. Una mente que ya no se acobarda ante la adversidad, sino que la recibe como confirmación de su propósito. En definitiva, la lección es brutalmente simple. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. La mente, cuando se entrena y se disciplina, se convierte en el arma más poderosa que existe. Puede llevar al cuerpo mucho más allá de lo que la ciencia cree posible. Puede transformar el trauma en fortaleza y puede convertir la existencia ordinaria en un logro extraordinario, pero requiere una responsabilidad total, sin excusas, sin atajos, sin autocompasión. La verdadera frontera no es la montaña, el maratón o el campo de batalla. Es la guerra silenciosa e invisible que se libra en tu propia mente. Ahí es donde se forja la grandeza. La mente no es tu enemiga, es tu aliada más leal, si aprendes a dominarla. Endurecer la mente, enfrentarse al espejo, superar el 40%, conquistar almas, alcanzar la plenitud. Estas no son solo lecciones, son la base de una vida extraordinaria. El mundo siempre estará lleno de lo común, de quienes se rinden cuando están cansados, de quienes se conforman cuando les duele. Pero los pocos elegidos, aquellos que recorren el camino que Goggins trazó a través de su sufrimiento, comprenden algo eterno, que el dolor es pasajero, pero el orgullo por el dominio perdura para siempre.
Y una vez que has conquistado la mente, nada, ni el fracaso, ni el miedo, ni la fuerza, podrá volver a dañarte de verdad. El sufrimiento no es un obstáculo para el crecimiento. Es el mecanismo a través del cual éste se produce. Y la psicología que subyace a la filosofía de David Goggins en Can't Hurt Me revela una profunda verdad sobre la condición humana, que la relación de la mente con el dolor determina los límites del potencial individual. La psicología moderna suele hablar de la comodidad como un estado de bienestar, pero la evolución cuenta una historia diferente. El cerebro humano fue diseñado no para la comodidad, sino para la adaptación. No para evitar la lucha, sino para sobrevivir a través de ella. Cuando Goggins habla de aceptar el sufrimiento, articula un principio basado en la biología y la ciencia del comportamiento, el proceso de hormesis, en el que pequeñas dosis repetidas de estrés fortalecen el cuerpo y la mente. Los músculos no crecen en reposo, sino recuperándose de la resistencia. Del mismo modo, la mente se vuelve resiliente solo mediante la exposición a la incomodidad. Sin embargo, en nuestra era moderna, dominada por la comodidad, la gratificación instantánea y la distracción digital, hemos insensibilizado el sistema de retroalimentación que antes guiaba nuestro crecimiento. Tememos la incomodidad como si fuera una enfermedad que erradicar, en lugar de una maestra que aprender. El marco teórico de Goggins, visto desde la perspectiva de la psicología, supone un despertar de esa verdad primordial. Estamos programados para resistir, adaptarnos y superar las adversidades. Pero el precio de esa evolución es el sufrimiento. El dolor que evitamos se convierte en el límite de nuestro progreso. El dolor que afrontamos se convierte en el camino hacia nuestro poder. La psicología conductual lo llama la trampa de la comodidad, el sesgo cognitivo que mantiene a las personas atrapadas en ciclos de placer a corto plazo e insatisfacción a largo plazo. Cuando buscamos la comodidad por defecto, el cerebro se reconfigura para equiparar el esfuerzo con el peligro. Empezamos a evitar todo lo que amenace nuestra comodidad inmediata, el trabajo duro, la confrontación, la disciplina, y al hacerlo, nos aprisionamos en un mundo cada vez más pequeño. Goggins rompió ese ciclo haciendo lo contrario. Reconfiguró su cerebro mediante el esfuerzo voluntario. Cada vez que se obligaba a correr en el frío, a realizar un entrenamiento extenuante o alcanzar una meta imposible, le enseñaba a su cerebro que el dolor era seguro, que era una señal de crecimiento, no una advertencia de daño. Neurocientíficamente, este proceso reconfigura la amígdala, el centro del miedo del cerebro, reduciendo la reactividad emocional y generando tolerancia al estrés. Esto no es una fortaleza metafórica, sino neuroplasticidad en acción, la reconfiguración de las vías neuronales mediante la adversidad intencional. El mismo mecanismo que genera adicción a la comodidad puede utilizarse para generar adicción al crecimiento. Y esa es la esencia de la psicología de Goggins. Para transformar el sufrimiento en fortaleza, es necesario replantear conscientemente el significado del dolor. En términos prácticos, esta filosofía desmantela uno de los mitos más peligrosos de la sociedad, la creencia de que la felicidad proviene de la comodidad. Los datos revelan otra realidad. Quienes buscan la comodidad como su valor supremo, reportan menores niveles de plenitud, propósito y resiliencia psicológica. Por otro lado, quienes se enfrentan constantemente a desafíos, atletas, creadores, emprendedores, soldados, desarrollan una mayor satisfacción vital no porque eviten el sufrimiento, sino porque le otorgan significado. Viktor Frankl, superviviente del Holocausto y psiquiatra, afirmó que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra sentido. Goggins encarna este principio al extremo. No sufre por el mero hecho de sufrir. Sufre para superarse, para expandir sus horizontes, para encontrar un propósito en la búsqueda de la maestría. La ciencia lo confirma. El sistema de dopamina, el mecanismo de recompensa del cerebro, no responde con mayor intensidad al éxito, sino al progreso. No es la meta lo que impulsa la motivación humana, sino el acto de avanzar a pesar de las dificultades. Al entrenarse para encontrar satisfacción en el proceso de lucha, Goggins reprogramó su sistema de recompensa para que anhelara el esfuerzo en sí mismo.
Por eso suele decir, hay que aprender a amar el sufrimiento. No es masoquismo, es neuroquímica. Se trata de tomar el control de los circuitos más primitivos del cerebro y alinearlos con un propósito. Desde un punto de vista psicológico, Can't Hurt Me es una lección magistral de reestructuración cognitiva. Cada adversidad se convierte en una oportunidad para reescribir tu narrativa interna. Cuando la mayoría de las personas experimentan un fracaso, lo internalizan como parte de su identidad. Soy un fracaso. Goggins lo reestructura como retroalimentación. He aprendido algo. Este sutil cambio transforma la relación entre el yo y la lucha. El concepto de endurecer la mente se alinea con el modelo psicológico de inoculación contra el estrés, un enfoque terapéutico donde la exposición a un estrés controlado desarrolla fortaleza mental con el tiempo. Cuanto más te expones a la incomodidad en dosis deliberadas, menos abrumadora se vuelve la adversidad real. Es por eso que los SEAL de la Armada entrenan en condiciones de caos y agotamiento. El cerebro aprende que el pánico y el dolor son soportables. Goggins convirtió toda su vida en este laboratorio de autoinoculación. Buscó deliberadamente situaciones que lo quebraran, sabiendo que cada colapso le proporcionaba una nueva coraza neuronal. Este condicionamiento mental no es exclusivo de los atletas de élite, está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a practicarlo. Cada vez que te levantas más temprano de lo que quisieras, cada vez que terminas una carrera que no tenías ganas de empezar, cada vez que mantienes la concentración cuando la distracción te tienta, estás fortaleciendo tu mente. Estás programando resiliencia a nivel biológico. El mundo moderno, sin embargo, enseña lo contrario. Anestesiamos la incomodidad con estimulación constante. Navegar sin parar, ver contenido en streaming, consumir sin cesar. Llenamos el silencio con ruido para evitar enfrentar nuestro propio vacío. La filosofía de Goggins es el antídoto contra la epidemia psicológica. Su vida demuestra que la plenitud no se encuentra en la comodidad, sino en la confrontación, con uno mismo, con el miedo, con la debilidad. Enseña que la autoestima no se construye mediante la afirmación, sino a través de la evidencia, mediante la acumulación de pruebas irrefutables de que uno es quien dice ser. Cuando uno hace cosas difíciles, la mente lo registra y la confianza se convierte en una consecuencia natural, no en un truco motivacional. Esto se alinea con el concepto de autoeficacia en psicología, acuñado por Albert Bandura. La creencia en la propia capacidad para ejecutar las acciones necesarias para alcanzar metas. Una alta autoeficacia no proviene de alardear de uno mismo, sino de hacer cosas difíciles repetidamente hasta que la mente sabe que se puede. Por eso Goggins predica la acción sobre la afirmación, la disciplina sobre la emoción. El cerebro confía más en lo que experimenta que en lo que le dicen. Desde una perspectiva social más amplia, la filosofía de Goggins ofrece una crítica contundente a la fragilidad moderna. Vivimos en una era de comodidad sin precedentes, pero también de ansiedad y depresión sin precedentes. Las mismas tecnologías que facilitan la vida también debilitan la mente. Nos hemos aislado de la fricción y, al hacerlo, hemos perdido la inmunidad psicológica que ésta proporciona. La vida de Goggins es un contraejemplo, una demostración de que la salud mental no es la ausencia de lucha, sino la presencia de un propósito en ella. No corre ultramaratones ni soporta el dolor para obtener aplausos, lo hace para mantener una relación con la realidad, para recordarse a sí mismo que está vivo. En una cultura obsesionada con los atajos, su mensaje es una confrontación. No hay atajos para el trabajo duro, ni aplicaciones para la perseverancia, ni sustitutos para el sufrimiento. La verdadera fortaleza es analógica, no digital. Se gana, no se descarga. La neurociencia también respalda los beneficios de la regulación emocional del método de Goggins. La exposición controlada al estrés, como la exposición al frío, el entrenamiento de resistencia o el ayuno, desencadena la liberación de norepinefrina y endorfinas, neurotransmisores asociados con la concentración y la resiliencia. Con el tiempo, esto desarrolla lo que los investigadores denominan resiliencia al estrés, la capacidad de mantener la calma y la claridad mental bajo presión. Goggins desarrolló esta capacidad en niveles extremos. Ante el caos no se derrumbó, se volvió más tranquilo, más perspicaz, más activo. No es magia, es biología entrenada mediante la repetición. Cualquiera puede cultivarla. La clave es la constancia, la práctica diaria y deliberada de hacer lo que resulta difícil. La mente, como un músculo, solo se fortalece bajo resistencia. En última instancia, la psicología del sufrimiento no busca glorificar el dolor, sino comprender su propósito.
El sufrimiento revela lo que oculta la comodidad. Despoja de ilusiones, excusas y pretensiones, dejando solo la verdad. Enseña humildad y gratitud. Fomenta la empatía, porque solo quienes han sufrido profundamente pueden comprender el sufrimiento ajeno. Por eso la historia de Goggins resuena con tanta fuerza. No es un relato de habilidades sobrehumanas, sino de una lucha profundamente humana transformada en significado. La ciencia del sufrimiento es la ciencia del devenir. Demuestra que el dolor, cuando se aborda con un propósito, reorganiza el cerebro, fortalece el espíritu y libera las extraordinarias capacidades latentes en todos nosotros. Así, en un mundo adicto a la comodidad, Goggins se erige como un recordatorio de una verdad ancestral. El ser humano no fue creado para la comodidad, sino para ser capaz. Sufrir es crecer es evolucionar, y evolucionar es vivir plenamente. La mente que abraza esta verdad es la mente que ya no puede ser herida, porque ya no busca escapar, sino expandirse. Y esa es la verdadera ciencia del sufrimiento. Usar el dolor no como castigo, sino como prueba de que aún eres capaz de más. Vivimos en una era donde la comodidad se ha convertido tanto en moneda de cambio como en prisión. Una época donde la tecnología nos ha brindado una conveniencia inimaginable, pero a la vez, silenciosamente, nos ha arrebatado la resiliencia que alguna vez definió la grandeza humana. Es en esta paradoja donde las enseñanzas de David Goggins resuenan con más fuerza que nunca. Un recordatorio de que la perseverancia, no la comodidad, es la base de la plenitud. En el mundo moderno, cada inconveniente tiene una solución. Cada incomodidad, una escapatoria. Podemos pedir comida sin levantarnos del sofá, bloquear el silencio con ruido y construir vidas que parecen perfectas mientras nuestro mundo interior se derrumba bajo el peso de la comodidad. Hemos dominado el arte de evitar el esfuerzo, confundiendo la comodidad con el progreso y el placer con la felicidad. Sin embargo, bajo esta ilusión de avance yace una crisis existencial. La depresión, la ansiedad y el agotamiento surgen no porque la vida se haya vuelto más difícil, sino porque se ha vuelto demasiado fácil. Cuando nada te desafía, nada te transforma. Por eso, la filosofía de Goggins, su llamado a sufrir, a confrontar, a perseverar, se erige como una rebelión contra esta era de comodidad artificial. Su mensaje atraviesa la bruma digital. Te estás debilitando, no porque la vida sea cruel, sino porque has dejado de exigirte fuerza a ti mismo. Aplicar la mentalidad de Goggins hoy significa recuperar el control de tu tiempo, tu atención y tu propósito en un mundo diseñado para robarte los tres. Las distracciones modernas no son meros entretenimientos inofensivos, son armas de complacencia masiva. Cada notificación, cada desplazamiento en la pantalla, cada dosis de dopamina proveniente de una validación sin sentido, es una pequeña renuncia a la disciplina. Goggins lo llamaría un impuesto al potencial, la lenta erosión de la grandeza a cambio de un placer efímero. La batalla moderna no se libra en campos ni mares, se libra en la mente, momento a momento, entre el impulso de escapar y la voluntad de resistir. La persona promedio pierde esa batalla cientos de veces al día, sin darse cuenta, cambiando lentamente su autonomía por adicción. Pero quienes interioricen la mentalidad de Goggins ven más allá de la ilusión. Reconocen que la tecnología no es el enemigo, la dependencia sí. Utilizan las herramientas sin ser dominados por ellas. Toleran la incomodidad sin ser destruidos por ella. En una sociedad que idolatra el camino de menor resistencia, elegir el camino más difícil, levantarse temprano, entrenar estando exhausto, guardar silencio cuando otros se quejan, es un acto de revolución silenciosa. La aplicación de la perseverancia en la era moderna comienza con reintroducir la fricción en la vida diaria. Significa diseñar dificultades donde no las hay. Levántate antes del amanecer no por obligación, sino porque te recuerda que la comodidad es opcional. Sube las escaleras, no el ascensor. Elige el ejercicio en lugar de la excusa. Haz el trabajo que nadie te ve. Estos actos parecen triviales, pero son profundos. Reconstruyen las vías neuronales del esfuerzo, que la comodidad moderna ha atrofiado. Goggins diría, haz algo que te cueste cada día. No es castigo, es recalibración. Es devolverle a tu sistema nervioso su estado natural de adaptabilidad.
Cada pequeño acto de disciplina es una rebelión contra la cultura de la comodidad. Cada momento de incomodidad te reconecta con la satisfacción primordial de ganarte la paz en lugar de consumirla. Y a través de esta práctica, la perseverancia comienza a resurgir, no como una cualidad excepcional, sino como una elección diaria. En el ámbito profesional y empresarial, las enseñanzas de Goggins son igualmente relevantes. El panorama profesional actual celebra la eficiencia, la velocidad y los resultados inmediatos. Pero estos mismos valores fomentan la fragilidad. El primer obstáculo suele desanimar a la mayoría, porque nunca han aprendido a luchar. Nunca han entrenado su mente para perseverar tras el primer fracaso. Pero la persona excepcional, aquella que encarna la mentalidad de Goggins, comprende que la grandeza en cualquier campo es una lucha constante, no una cuestión de suerte. El éxito pertenece a quien resiste a la incomodidad más tiempo del que otros pueden tolerar. Goggins enseña que la constancia supera al talento, la disciplina a la motivación y la persistencia vence al intelecto. En los negocios, esto significa superar la monotonía, aceptar la tediosa repetición que perfecciona la maestría. Significa soportar el rechazo, el fracaso y el cansancio hasta que el proceso en sí se convierta en la recompensa. El mundo glorifica los resultados, pero Goggins glorifica la resiliencia, las horas invisibles, las repeticiones brutales, las innumerables pequeñas decisiones para seguir adelante cuando rendirse sería más fácil. En la era de la gratificación instantánea, esta es la ventaja competitiva definitiva. En las relaciones, la filosofía de Goggins también desafía la tendencia moderna a la evasión. Vivimos en una cultura que enseña a huir en lugar de trabajar, a bloquear en lugar de resolver, a anestesiar en lugar de sanar. La visión de Goggins exige lo contrario: afrontar el dolor, reconocer las propias imperfecciones y realizar el trabajo interno que requiere la responsabilidad. La fortaleza mental no solo se forja en la resistencia física, sino también en la honestidad emocional, en permanecer presente cuando sería más fácil escapar. El espejo de la responsabilidad no se centra únicamente en los objetivos, se trata de la verdad en todos los aspectos de la vida. Significa preguntarse, ¿de qué estoy huyendo de la incomodidad? En el amor, en el trabajo, en la salud, en la autoestima. La mente moderna se esconde detrás de la comodidad, pero el crecimiento exige confrontación. La enseñanza de Goggins enseña que cada conflicto evitado se convierta en debilidad. Cada excusa aceptada se transforma en una cadena. Ser excepcional en las relaciones es de elegir la vulnerabilidad en lugar de la evasión, la disciplina en lugar del impulso y la integridad en lugar del ego. Quizás la aplicación moderna más profunda de la filosofía de Goggins reside en la redefinición del propósito. La era digital ha creado una epidemia de comparación. Personas que buscan validación en lugar de una visión, confundiendo visibilidad con valor. Las redes sociales premian el rendimiento sobre el contenido, la atención sobre la profundidad. Goggins rechaza todo esto. Su vida demuestra que el propósito no se encuentra en cómo te ven los demás, sino en la tenacidad con la que persigues a quien estás destinado a ser. Enseña que la plenitud es interna, no algorítmica. Los únicos me gusta que importan son los que te ganas con tu propia conciencia. Vivir con tenacidad en la era de la comodidad es dejar de delegar tu identidad a la opinión pública. Es fundamentar tu valía en el esfuerzo, no en los aplausos. Cada kilómetro que corrió, cada peso que levantó, cada lágrima derramada en soledad fue una declaración de que el propósito debe ganarse en privado antes de poder ser respetado públicamente. Ese es el camino del guerrero moderno, no el que grita su lucha en línea, sino el que la conquista en silencio. Las enseñanzas de Goggins también tienen un gran peso psicológico para la salud mental en la era moderna. Con demasiada frecuencia, el autocuidado se malinterpreta como evasión, descansar perpetuamente en lugar de reconstruirse deliberadamente. El verdadero autocuidado, en términos de Goggins, es el cultivo del autorrespeto a través de la acción. Es tratarse con el respeto suficiente para hacer lo necesario, no solo lo fácil. Es la decisión de correr cuando uno está deprimido, de estudiar cuando está cansado, de moverse cuando está paralizado. Porque la disciplina, paradójicamente, se convierte en terapia. La neurociencia moderna lo confirma. La acción disciplinada libera serotonina, fomenta la confianza y restaura la capacidad de acción.
precisamente los antídotos contra la ansiedad y la desesperación. El cuerpo y la mente no están separados. Son instrumentos entrelazados, y el esfuerzo es la clave que los armoniza. La vida de Goggins es prueba viviente de que la sanación mental a menudo comienza con el movimiento físico, que el movimiento en sí mismo es medicina. La era moderna enseña a la gente a esperar hasta que se sientan preparados, pero la verdad es que la preparación nace de la acción. Y aún así, bajo todo el ruido y la velocidad de la vida moderna, subsiste una pregunta sencilla. ¿Quién eres cuando te arrebatan la comodidad? Cuando se va el Wi-Fi, cuando desaparece la validación, cuando el mundo deja de aplaudir. La filosofía de Goggins no se trata de sobrevivir a esos momentos, sino de prosperar en ellos. Tener perseverancia en la era de la comodidad es construir un ecosistema interno que no dependa de las condiciones externas. Es crear un yo tan fuerte, tan disciplinado, que el caos no pueda doblegarlo. Las tormentas de la vida llegarán: fracaso, pérdida, incertidumbre. Pero quien haya entrenado su mente a través del sufrimiento no se quebrará. Se doblará, se adaptará y resurgirá más fuerte. El mundo moderno puede venerar la comodidad, pero la historia recuerda la resistencia. La comodidad se desvanece, el lujo se pudre, pero la perseverancia, el coraje silencioso e implacable para seguir adelante, perdura para siempre. Así pues, la reflexión de Can't Hurt Me en esta era moderna es a la vez una advertencia y un despertar. Nos advierte de lo que se pierde al elegir la comodidad en lugar del esfuerzo, y despierta el poder latente que reside en todo ser humano dispuesto a hacer lo que otros no se atreven. La era de la comodidad no ha acabado con la grandeza, solo la ha vuelto escasa. Aún existen personas extraordinarias entre nosotros, que caminan silenciosamente entre el ruido, forjando fortaleza en un mundo de blandura. Son quienes se levantan antes del amanecer, quienes cumplen sus promesas, quienes sufren con propósito y quienes se niegan a ser gobernados por la comodidad. No son motivados, son disciplinados. No son ruidosos, son implacables. No buscan una vida de comodidad, sino que construyen un legado de resistencia. Y ese es el llamado de nuestro tiempo: recuperar el arte perdido de la perseverancia, sufrir con sabiduría, vivir con propósito, y convertirnos en un mundo que ha olvidado lo que significa luchar, en seres verdaderamente indestructibles. Existe un silencio más allá del sufrimiento, una quietud sagrada a la que solo llegan quienes han atravesado el dolor sin apartar la mirada. En ese silencio reside la esencia de la filosofía de David Goggins, la comprensión de que el dolor no es el enemigo, sino el portal por el que nacen el poder, el sentido y el dominio de uno mismo. El dolor es el gran igualador. Despoja de ilusiones, máscaras y consuelos hasta que solo queda la verdad cruda de quién eres. Cuando el ruido del mundo se desvanece, cuando las excusas se disuelven y solo queda tu lucha contigo mismo, ahí comienza la transformación. La vida de Goggins es una metáfora viviente de esta verdad. Un hombre que usó el sufrimiento no como castigo, sino como purificación. Cada kilómetro que corrió, cada hueso que se rompió, cada momento de angustia que soportó fue un acto de alquimia, transformando la debilidad en sabiduría, el caos en claridad y la limitación en fuerza ilimitada. Descubrió lo que la mayoría de la gente pasa la vida evitando, que el mayor dolor que un ser humano puede experimentar no es el sufrimiento externo, sino la lenta decadencia del potencial no utilizado. Y así tomó una decisión: correr hacia el dolor, no huir de él, porque comprendió que el dolor es la brújula que apunta directamente al lugar donde se esconde el crecimiento. En nuestro mundo, la gente busca la comodidad como si fuera la salvación, confundiendo la ausencia de dolor con la presencia de la paz. Pero la paz sin crecimiento es estancamiento, y la comodidad sin propósito se convierte en un veneno silencioso. El verdadero poder surge de la confrontación, de pararse frente al espejo y encarar las partes de uno mismo que se han enterrado durante mucho tiempo bajo la distracción y la negación. Goggins lo llama el espejo de la responsabilidad, pero su esencia es ancestral, es el espejo del alma,
la confrontación con uno mismo de la que han hablado filósofos, guerreros y místicos desde el principio de los tiempos. Es este reflejo donde emerge la verdad, que el propósito de la vida no es evitar el sufrimiento, sino usarlo. Dejar que te perfeccione, te refine y te moldee hasta convertirte en alguien capaz de soportar el peso de la grandeza. El dolor se vuelve sagrado cuando dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntar ¿qué me enseña esto? Se convierte en un maestro, un escultor, una mano invisible que cincela todo lo falso hasta que solo queda lo esencial. La paradoja del dolor reside en que se siente como destrucción, pero conduce al renacimiento. Desmantela la frágil estructura del ego y la comodidad, revelando el fundamento indestructible del ser. Por eso la vida de Goggins resuena tan profundamente, porque no se trata solo de correr, entrenar o resistir. Se trata de la transformación espiritual que ocurre cuando dejas de negociar con tus límites. Descubrió que más allá del agotamiento reside la presencia, que más allá del miedo reside la libertad, que más allá del quebrantamiento reside el devenir. En un mundo obsesionado por evitar la incomodidad, se convirtió en un recordatorio viviente de que el camino a la trascendencia pasa directamente por el sufrimiento. El dolor humilla a la mente, clarifica el propósito y purifica el espíritu de distracciones. Exige que estés aquí y ahora, plenamente despierto, plenamente vivo. Impone una quietud que la comodidad jamás podría brindar. Y en esa quietud, algo cambia. Te das cuenta de que el sufrimiento no te sucede, sino que sucede para ti. Cada fracaso, cada desengaño y cada derrota se convierten en una iniciación sagrada hacia la fortaleza. El dolor tiene su propio ritmo, una inteligencia que se expresa a través de sensaciones, no de palabras. El cuerpo se deteriora antes de reconstruirse, el corazón sufre antes de expandirse, el alma tiembla antes de despertar. Esto no es crueldad, sino la esencia misma del crecimiento. Así como el acero debe soportar el fuego para fortalecerse, el espíritu humano debe atravesar la lucha para alcanzar profundidad. Goggins lo comprendió profundamente. Cada desafío que aceptó no fue una prueba para el cuerpo, sino un ritual de despertar. Cuando hablaba de endurecer la mente, describía algo más que resiliencia, describía la fortaleza espiritual, el proceso de volverse inquebrantable. Endurecer la mente es dejar de estar a la merced de las circunstancias, dejar de esperar que la vida sea justa, fácil o amable, y en cambio, enfrentarla de frente con la firmeza de la aceptación y la voluntad. El dolor se convierte en un lenguaje, y quienes lo escuchan aprenden a transformarlo en poder. La tragedia de la vida moderna reside en que la gente busca la felicidad sin sentido, el placer sin propósito y la comodidad sin esfuerzo. Persiguen la ilusión de una positividad constante mientras huyen de la incomodidad que podría liberarlos. La filosofía de Goggins destruye esa ilusión. Nos recuerda que el sentido no se encuentra en el placer sino en la perseverancia. No en lo que nos hace sentir bien, sino en lo que nos transforma. Cada instante de dolor encierra una semilla de posibilidad, una lección oculta que solo germina cuando la riega en coraje. Quienes más perseveran suelen amar con mayor profundidad, liderar con mayor fortaleza y vivir con mayor plenitud, no porque su sufrimiento los haya hecho superiores, sino porque los ha hecho auténticos. El dolor despoja de las capas superficiales hasta que solo queda la autenticidad. Enseña humildad, empatía y respeto por la vida. Enseña que el corazón humano no es frágil, sino que se forja. Y sin embargo, esta comprensión no hace que el dolor sea más llevadero, sino que le da sentido. Aceptar el dolor como maestro es adentrarse en el misterio de la existencia misma. Es reconocer que el sufrimiento es el hilo conductor de cada historia de despertar, de cada relato de grandeza, de cada acto de trascendencia. No hay viaje del héroe sin la noche oscura del alma. No hay luz sin el peso de las sombras que la definen. La historia de Goggins es la manifestación moderna de esa verdad atemporal, que quienes sufren conscientemente se convierten en los arquitectos de su propia evolución. Cada repetición, cada carrera extenuante,
Cada noche de soledad no se trataba de estar en forma ni de alcanzar la fama, sino de encontrar a Dios en el esfuerzo, la divinidad en la disciplina, la presencia en el dolor. Se convirtió en un receptáculo de una verdad más antigua que el lenguaje, que el dolor, cuando se acepta, se transforma en oración. Desde esta perspectiva, el dolor no es lo opuesto a la alegría, sino su fundamento. Solo quienes han transitado la desesperación pueden saborear la paz. Solo quienes lo han perdido todo pueden comprender la gratitud. Solo quienes han sufrido pueden sanar. El dolor nos conecta con nuestra humanidad. Nos une en un entendimiento silencioso. Nos recuerda que, más allá de nuestras diferencias, todos somos almas frágiles y luchadoras en busca de fortaleza. Y cuando dejamos de temer al dolor, dejamos de temer a la vida. Comenzamos a vivir plenamente, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque nos hemos vuelto más valientes. La vida de Goggins es un espejo de este despertar, la prueba de que el sufrimiento puede ser sagrado, de que cada cicatriz puede ser una enseñanza, de que el dolor mismo puede ser la puerta hacia un propósito. Atravesar ese umbral es entrar en una nueva dimensión del ser, una donde la comodidad pierde su dominio y la claridad la reemplaza. Aquí, el miedo se disuelve en aceptación, la duda se transforma en determinación, y el alma se yergue desprotegida, intrépida y libre. El dolor se convierte en el purificador del potencial, el fuego que revela el diamante bajo el polvo. Y en esa revelación reside la paradoja suprema, que quienes más sufren aprenden a amar más, no porque disfruten del sufrimiento, sino porque han visto lo que hay al otro lado. Han presenciado la inmensidad de su propio espíritu. Han descubierto que no existe fuente de poder externa mayor que la que arde silenciosamente en su interior. Así, el dolor deja de ser un adversario y se convierte en un aliado. Deja de ser un castigo y se convierte en una peregrinación. Deja de ser una herida y se convierte en un arma de despertar. Cuanto más te resistes, más te domina. Cuanto más lo aceptas, más revela su sabiduría. El viaje de Goggins nos invita a todos a reimaginar el sufrimiento, a verlo no como una maldición, sino como la forma más pura de la verdad. Un espejo que refleja quiénes somos en realidad y en quiénes somos capaces de convertirnos. Cuando aprendes a ver el dolor no como el fin, sino como la iniciación al poder, comienzas a vivir de manera diferente. Empiezas a erguirte, a respirar más profundamente, a amar con mayor intensidad y a transitar la vida no como una víctima, sino como un recipiente de resiliencia. Esa es la frontera espiritual que descubrió Goggins, que el alma humana, una vez despertada por el dolor, no puede ser herida de nuevo de la misma manera porque ya no teme romperse. Comprende que cada fractura es un paso hacia la plenitud. El dolor, entonces, no es el enemigo, es el camino sagrado, implacable y transformador, hacia la libertad. Y así llegamos a la revelación final, la culminación de cada lección, cada lucha, cada momento de sufrimiento y triunfo que David Goggins expone en Can't Hurt Me, una verdad que resuena mucho más allá de los detalles de su vida y llega hasta la médula misma de la posibilidad humana. Lo inquebrantable que llevamos dentro no nace de las circunstancias, el talento o la fortuna, sino de la búsqueda implacable del dominio de la mente. La decisión consciente de resistir, de afrontar la incomodidad sin vacilar y de levantarse repetidamente cuando el mundo y el propio cuerpo nos dicen que paremos. Porque es en esos momentos de elección, cuando se ha despojado de toda comodidad y solo queda la voluntad, que el espíritu humano revela su verdadera arquitectura, inquebrantable, intocable e infinita en su capacidad de expansión. La transformación que describe Goggins no es metafórica, ni está reservada para los superhumanos.
Está al alcance de cualquiera dispuesto a enfrentarse a la brutal honestidad del espejo de la responsabilidad, a catalogar cada fracaso, cada debilidad, cada excusa y a desmantelarlos con el fuego deliberado de la disciplina. Porque la vida extraordinaria no se forja en la comodidad, sino en el crisol de las dificultades autoimpuestas, donde cada decisión de seguir adelante, de soportar una repetición más, de correr una milla más, de afrontar un miedo más, se acumula en un impulso tan poderoso que la mente, antes frágil y obediente a las excusas, se convierte en una fuerza en sí misma, capaz de elevar el alma por encima de las circunstancias, redefiniendo la realidad no por lo que te sucede, sino por cómo respondes. Donde las limitaciones ordinarias se disuelven bajo la presión de la acción persistente, y donde la narrativa interna se transforma de «no puedo» a «lo haré», y finalmente, más allá de toda noción temporal de capacidad, a «soy». Una declaración de identidad arraigada no en la comodidad, los elogios o la validación externa, sino en la prueba del esfuerzo implacable, la resiliencia acumulada y la sagrada comprensión de que el sufrimiento es el único crisol a través del cual emerge el verdadero poder. Pues soportar el dolor voluntariamente es reclamar la soberanía sobre uno mismo, reconocer que la experiencia humana no está destinada a ser fácil, y descubrir que dentro de cada ser humano reside una capacidad para la grandeza que supera con creces la imaginación hasta que se pone a prueba. Y que esa prueba, aunque dolorosa, es precisamente lo que revela de lo que la mente y el espíritu siempre fueron capaces, que los límites que percibimos son en gran medida ilusiones creadas por el miedo, por la costumbre, por las expectativas sociales, y que romperlos requiere una rebelión consciente, un acto diario y disciplinado de valentía en el que el cuerpo, la mente y el alma se alinean en la búsqueda de un estándar superior, donde las definiciones de éxito del mundo ordinario carecen de sentido, pues la verdadera transformación no se mide en trofeos, riqueza o reconocimiento, sino en las victorias silenciosas y poco glamurosas sobre uno mismo. La negativa a rendirse cuando el agotamiento grita, la aceptación de la incomodidad como maestra en lugar de como maldición, el cultivo de una resiliencia tan profunda que ni las circunstancias externas ni la duda interna pueden desestabilizar los cimientos de quien te has convertido. En ese proceso, cada cicatriz, cada músculo adolorido, cada noche en vela se convierte en un testimonio de posibilidad, un recordatorio de que la vida no otorga poder a los cómodos, sino a aquellos dispuestos a sentirse incómodos, aquellos dispuestos a sufrir, aquellos dispuestos a mirarse al espejo y aceptarlo sin pestañear, aquellos que comprenden que los límites existen solo para ser superados, que el miedo existe solo para ser atravesado, que el dolor existe solo para ser aprovechado, y que el tiempo, el único recurso que no espera nadie, se aprovecha mejor cultivando la maestría, la resistencia y el propósito, de modo que al final, cuando el ruido externo se desvanece y los elogios o fracasos del mundo ya no importan, lo que permanece es lo inquebrantable en nuestro interior, la mente endurecida como el acero templado, el espíritu curtido pero vivo, el corazón rebosante de coraje, el alma despierta al horizonte infinito de potencial que existe dentro de cada ser humano que se atreve a enfrentarse plenamente a sí mismo, elige el sufrimiento deliberadamente y se niega a rendirse al falso atractivo de la comodidad, hasta que la identidad forjada a través del dolor, la disciplina y la acción implacable se vuelve inexpugnable. No evitando las dificultades, sino fortaleciéndonos a través de ellas, hasta que la vida misma pueda golpear, herir y desafiar, y aún así, la persona interior permanece erguida, firme y plena, habiendo interiorizado la lección suprema de que la libertad, la plenitud y la grandeza no se conceden, se conquistan, no se dan, se construyen repetición a repetición, paso a paso, decisión a decisión, momento a momento, hasta que el cuerpo, la mente y el espíritu convergen en una fuerza singular e imparable, la fuerza interior indestructible. Una fuerza que porte el conocimiento de que, sin importar lo que depare la vida, sin importar lo que la duda susurre, sin importar el dolor que golpee,
ya no puede destruir lo que ha sido conscientemente templado, soportado y dominado. Y, a medida que el oyente absorbe esta verdad, se convierte en una invitación silenciosa y constante a levantarse, a perseverar, a reclamar la fortaleza interior del ser que siempre está presente, esperando e infinita, y a vivir, no como el mundo espera, sino como la fuerza interior indestructible lo exija, con coraje implacable, disciplina inquebrantable y la certeza de que, habiendo atravesado el fuego deliberada y plenamente, nada externo puede destruirlo. Nadie podrá hacerte daño nunca más, porque te has convertido en el amo de tu mente, el arquitecto de tu destino y la encarnación del principio atemporal de que todo ser humano lleva dentro de sí la capacidad de una resistencia, transformación y poder extraordinarios, esperando solo la decisión de enfrentarlo, aceptarlo y volverse, plena e inquebrantablemente, indestructible.